Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Un abrazo virtual afectuoso de parte de la doctora Crisálida Villegas y mi persona, la doctora Noelia Alfonso, quien esta tarde de hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes una ponencia titulada Tecnoeducación Universitaria Emergente, en el marco de esta 23ª edición de este Congreso Multidisciplinar de la Universidad del Pacífico. Quiero iniciar mi exposición contextualizando el momento histórico. En este sentido, quiero señalar que una de las situaciones clave que vive en la actualidad el mundo globalizado es la pandemia, que afectó y sigue afectando la vida en general y a la educación de manera particular, cambiando de improviso desde una modalidad presencial o parcialmente virtual en algunos casos a una totalmente en casa que se denominó educación remota de emergencia, caracterizada esta por ser totalmente en línea, apoyada con nuevas tecnologías educativas y sociales, tanto como con tecnologías tradicionales, entre ellas la radio y la televisión. En este sentido, la educación dio un salto cuántico para el cual algunos países e instituciones, tanto públicas como privadas, no estaban preparados, en donde la tecnología supuso un fuerte apoyo, evidentemente, en la medida que fuimos capaces de explotar sus potencialidades de forma más profunda y creativa, permeadas por la cooperación y la colaboración como ejes transversales y esenciales para cumplir con la responsabilidad que requería y que sigue requiriendo este nuevo contexto socioeducativo. En consecuencia, el currículo de la educación universitaria debe asegurar una formación tecnocomunicacional en consonancia con el uso de la tecnología puesta al servicio del desarrollo de la capacidad activa de los actores del proceso educativo, que involucra a los docentes, estudiantes, familia y comunidad en general, permitiendo la relación del saber con las necesidades de la sociedad. En este marco, el docente universitario debe hacer un esfuerzo en lo que a actualización tecnológica se refiere, una vez superada la posible intimidación que la tecnología puede suponer. Aun cuando las tecnologías tienen un gran poder de cambio, se observa que existe una limitación del uso y de la incorporación de estas en los sectores educativos tradicionales, así como en los contextos deprimidos. El desafío está planteado. Los cambios son profundos e imparables y requieren ser enfrentados porque está en juego el futuro mismo de la universidad, de la sociedad, de los docentes, quienes deben asumirla con una actitud crítica. Es por ello que la relación que se establece entre educación y las tecnologías debe ser de creatividad, de oportunidad de volver a pensar de una forma distinta la pedagogía, así como los mecanismos y dinámicas que le son propios. En este aspecto, la educación universitaria debe situar la tecnología en el lugar que le corresponde, la de medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, la información y también el aprendizaje. No obstante, para ello se requiere de modelos y teorías pedagógicas en correspondencia, ya que el uso de la tecnología no exime al docente del conocimiento profundo de las condiciones de aprendizaje, ni tampoco del adecuado diseño y planeación, pero sí le aporta una nueva visión educativa. Es por ello que se ha orientado la búsqueda hacia aspectos pedagógicos y tecnológicos que incentiven a los docentes para aceptar el reto de aplicar las teorías contemporáneas del aprendizaje integradas a los entornos virtuales de educación.
Lo planteado permite visualizar con claridad que se está en un nuevo momento histórico, con nuevas necesidades, nuevos problemas a resolver y a plantear, con unos estudiantes que presentan características cognitivas, afectivas y sociales diferentes a los de las generaciones anteriores. Ello implica más esfuerzo por parte del estudiante en cuanto a su capacidad de discriminación, así como del profesor en su función de orientador del proceso formativo. Ambos actores deben estar capacitados, no solo para acceder a los contenidos, sino también para crearlos, recopilarlos y conectarlos. De ahí que una de las mayores exigencias es que la educación se enfoque a desarrollar competencias que permitan a los individuos desempeñarse en un mundo con características volubles, donde impera la adaptación y el saber hacer. Al respecto, señalan los autores que son pocas las instituciones que están desarrollando un modelo de educación virtual innovador que tenga sustento filosófico y pedagógico. En este sentido, se hace necesaria y urgente la reflexión filosófica que permite evidenciar presunciones que se hallan implícitas en el modelo universitario virtual, así como desde la pedagogía reconceptualizar los sentidos acerca de las condiciones, acciones y fines que permitan su viabilidad con éxito. En cuanto a la revisión de la literatura sobre el tema, podemos señalar que hoy por hoy se está consciente que los avances científicos, tecnológicos, económicos, culturales y sociales que ha logrado la humanidad han sido producto de la inteligencia, la creatividad y la voluntad del hombre. Es por ello que ese potencial no puede ni debe dejarse al azar, sino que se debe considerar en aras de elevar el desarrollo de la humanidad al nivel de exigencia requerido por el siglo XXI y sus características particulares, entre ellas pues su denominación como sociedad del conocimiento. En este sentido, las tecnologías ofrecen el potencial para diseñar y crear ambientes de aprendizaje proactivos e innovadores, que abarcan la aplicación de las ya tradicionales, así como nuevas capacidades, tales como la simulación de problemas reales y prácticos en los espacios formativos. Así pues, las tecnologías emergentes llevan a la computación a un nuevo nivel, pues mediante estas se puede llegar a cambiar la forma en que se piensa, se comunica, se trabaja y aprende la gente. Debido a que el aprendizaje ha evolucionado de un proceso de aplicaciones fragmentadas, parciales y de corte conductista del conocimiento hasta convertirse en un abordaje constructivista bien estructurado del tipo de arquitectura de hipermedias, el cual favorece la estimulación de los procesos mentales y la definición y redefinición de sus mapas mentales. Así, de acuerdo a Mais 2009, la tecnología facilita 3 tipos de interacción: de las personas entre ellas, de las personas con la tecnología y de la tecnología con la tecnología. El conocimiento, producto de la interacción tecnología con tecnología, se entiende mejor como datos. Por su parte, en un contexto educativo, la información se convierte en conocimiento a partir de un proceso de apropiación que realiza el sujeto a través de un trabajo propio de construcción de este. En consecuencia, Siemens 2004 plantea el conectivismo como una teoría que integra los principios de la teoría del caos, de redes, complejidad y autoorganización, en el que plantea que el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual, orientada por las decisiones basadas en principios que cambian rápidamente. En tal sentido, es básica la habilidad de realizar distinciones entre la información importante y la no importante. De allí que esta teoría se basa en los siguientes principios. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.
Implica un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados que pueden residir en dispositivos no humanos, que requiere de la alimentación y mantenimiento de las conexiones, siendo una habilidad clave ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos, donde la confluencia de estos principios hace cambiar en gran medida la forma en que se educa, reorganizando los cursos para permitir que los estudiantes formen conexiones basadas en intereses y necesidades. De modo que con la inclusión de las tecnologías en la educación, el estudiante pasa a ser productor del conocimiento con la orientación del docente. Y por su parte, el docente pasa a caracterizarse por ser un incentivador de los estudiantes en la inmersión en las redes de conocimiento, facilitando las interacciones, es decir, relaciones entre nodos, conocimiento, de manera pragmática y reflexiva. De modo que las redes tecnológicas permiten la interacción no solo entre estudiantes, sino también entre estos expertos y fuentes de información para acumular conocimiento de manera progresiva y así desarrollar competencias. Los atributos del trabajo en red hacen hincapié en las oportunidades y recursos disponibles tanto para los estudiantes como para los docentes, los cuales no están limitados a causa de la situación geográfica, sino que ofrece acceso a las mejores bibliotecas y bases de datos del mundo. Ahora bien, esta utilización de la tecnología en el campo educativo ha recibido distintas denominaciones, entre ellas educación a distancia, aprendizaje distribuido, aprendizaje combinado, en línea, móvil y recientemente en el marco de la pandemia la modalidad que se ha denominado docencia a distancia de urgencia. En este contexto, Joye 2020 la asume como una educación con base a herramientas de telecomunicación que responde a recursos mínimos y tiempo escaso, en donde se genera en una situación de crisis y cuya finalidad es proporcionar acceso temporal a la formación y a los apoyos instructivos de una manera rápida y de fácil configuración, lo cual implica el acceso a un equipo de comunicación que puede ir desde un teléfono celular, una tablet, una laptop, un computador portátil, incluso la incorporación, como ya lo había señalado previamente, de la radio y la televisión, herramientas comunicacionales tradicionales empleadas con fines educativos. En tal sentido, la educación remota se presenta como un nuevo proceso de aprendizaje a través de las redes de comunicaciones, en las que el estudiante construye su propio conocimiento y el docente solo le proporciona herramientas para que lo construya y de esta manera le sirva de por vida, además que el estudiante establece y organiza sus tiempos de aprendizaje. Esta modalidad educativa se caracteriza por una didáctica basada en largas sesiones teóricas de videoconferencia, breves tutorías vía WhatsApp u otros medios de similares características y envío de tareas por correo electrónico. Algunos autores plantean que esta experiencia de aprendizaje remoto de emergencia vivida durante la crisis de la pandemia debería ser el parteaguas para que surja una nueva visión de transformación de la educación universitaria, donde se tome lo mejor de los dos mundos en un modelo híbrido de integración orgánica virtual presencial que ofrezca múltiples itinerarios de aprendizaje flexible y autogestionado por los estudiantes. De allí que la educación virtual debe ser un proceso dialógico y transformador, en consecuencia dinámico y abierto, razón por la que las tecnologías emergentes representan nuevas vías para la comunicación, colaboración y cooperación, lo cual implica que se promuevan aspectos fundamentales como la creatividad, la libertad, el derecho a participar y a expresar ideas, así como también
a interactuar con los demás, lo cual repotencia su aplicación. Se pretende entonces que el estudiante pueda al mismo tiempo dirigir y modificar la acción educativa en una situación dialógica de conversación, de manera activa y proactiva, desenvolviéndose en un espacio socialmente construido donde convergen y se interconectan acciones, intenciones y productos de quienes intervienen en el proceso. Es decir, el estudiante debe saber para qué aprende y lograr una comprensión, llegar a un proceso epistémico de comunicación dialógica, una búsqueda consigo mismo y con el otro, para la negociación de significado. Así, tanto docente como estudiante se involucran en un discurso indeterminado, en el que la pedagogía se considera como saber y práctica, que incluye no solo objetos de saber, sino también nociones, conceptos y modelos que dan cuenta de la búsqueda de la sistematicidad de la pedagogía, incorporando además las tecnologías de información y comunicación con todas sus ventajas. Por lo que debe tomarse en cuenta los propósitos congruentes con la complejidad del aprendizaje, basándose en 3 factores: conceptual, actitudinal y práctico, así como también las experiencias de aprendizaje que aluden a la planeación y ejecución de actividades concretas y simbólicas. El conocimiento como construcción implica que debe pasar de lo reflexivo a lo analítico, a lo propositivo y a lo aplicativo. Una interacción pedagógica referida al sentido comunicacional de relación activa, alteridad, expresividad, argumentativa, entre otros, en el que un elemento no negociable de esta pedagogía lo constituye la transdisciplinariedad. En tal sentido, las tecnologías deben favorecer la interacción, la comunicación y el trabajo grupal. Para ello, debe propiciar el desarrollo de contenidos desde diferentes perspectivas. Además, el proceso educativo no debe circunscribirse únicamente a lo académico, sino que debe dar espacio para lo informal y los intereses de la vida cotidiana, así como para la reflexión pedagógica. Con base entonces a la revisión realizada y ya expresada, presentamos una propuesta práctica fundamentada de educación virtual en línea, digital o a distancia, que denominamos Tecnoeducación Universitaria Emergente, y la cual está estructurada en 4 componentes, los cuales voy a describir individualmente a continuación. En primer lugar, el componente filosófico, el cual refiere a un nivel superior de filosofía pedagógica que anime, dinamice y dé significado y sentido creador y atienda a cuestiones básicas como acerca de cómo aprenden las personas y qué es el conocimiento. En este caso se sostiene la concepción de que el ser humano, como sujeto de aprendizaje pensante y crítico, constituye el eje central del proceso educativo, razón por la cual se profundiza en la transformación, autogestión y autorregulación como estadios significativos para la autorrealización. En un nivel inmediato se ubica el componente pedagógico propiamente dicho, como horizonte de sentido, entendido de manera abarcativa, y que se expresa mediante metodologías de aprendizaje como grandes organizadores de secuencias de aprendizaje, buscando no solo dar una dimensión integral al proceso educativo virtual, sino también una dimensión más integradora con relación al uso de la tecnología con finalidades pedagógicas y didácticas. Este enfoque ayuda al docente a diseñar desde un punto de vista más holístico e integral en el marco de un programa educativo concreto. Además, tiene por objetivo que se tome conciencia de que no es más importante el diseño de los contenidos que el diseño metodológico o la tecnología que se utilizará, sino la capacidad de integrarlo todo al servicio de las necesidades de aprendizaje
y de acuerdo con el perfil del participante. Así pues, dedicarle tiempo al diseño significa invertir en la calidad educativa. Se caracteriza porque proporciona criterios pedagógicos y tecnológicos que apoyen la toma de decisiones, ayudando a justificarlas. Facilita la selección de la tecnología más adecuada según el objetivo educativo. Así pues, se utilizarán las tecnologías si aportan un valor añadido o para dar respuesta a un escenario determinado, pero siempre reflexionando sobre sus beneficios, que sean de mejora o de transformación educativa. Asimismo, orienta hacia la mejora continua, recoge información sobre el proceso de diseño y su impacto tanto en los docentes como en los estudiantes. Documenta las decisiones, los productos generados, los recursos elaborados, los resultados y las analíticas que se generan desde las aplicaciones y entornos utilizados. En tal sentido, la propuesta que se presenta se estructura en 6 ejes orientadores: participante innovador, docente virtual Ave Fénix, aprendizaje móvil, mediación digital, metodologías comunicacionales, recursos tecnológicos y evaluación autorreguladora, en donde el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje, para lo cual debe asumir un rol más participativo y dinámico. Las competencias digitales no son solamente habilidades técnicas, sino que se focalizan en los aspectos cognitivos, sociales y emocionales para trabajar y vivir en un entorno digital. El docente virtual debe ser una persona en constante crecimiento con una alta capacidad de investigación, don de liderazgo y un alto compromiso con la sociedad, que debe buscar la participación activa de los estudiantes mostrando una actitud abierta al diálogo, planteando preguntas para aumentar la comprensión o que ellos mismos las planteen, favorecer el debate, el diálogo y la dialéctica, animándolos a responderse entre ellos, potenciando así la interacción entre iguales y favoreciendo dinámicas de trabajo en grupo, asumiendo características del constructivismo en cuanto a que los significados se construyen a partir de la experiencia y la interacción que se da entre el conocimiento previo, el contexto social y el problema a resolver, y con el conectivismo en virtud de que el aprendizaje es un fenómeno ubicuo que no reside solamente en la persona, sino que se encuentra distribuido en redes, estableciéndose a través de conexiones que le permite aprender. Seguidamente tenemos el tercer componente comunicativo, en el cual se ubican las estrategias pedagógicas que se despliegan en las metodologías que se aplican en los contextos y objetivos específicos. Esta se ocupa dentro de la pedagogía de establecer los procedimientos más apropiados para garantizar la mediación de los conocimientos, técnicas, actividades, ejercicios, todo aquello que en cada área se entiende como metodología. En este sentido, para guiar bien el aprendizaje, las actividades se deben presentar de forma gradual, facilitando pautas periódicas establecidas para alcanzar las competencias, mostrando las diferentes fuentes de información a las que pueden acceder, presentando gradualmente nueva información, recordando el objeto de la actividad, incorporando recursos de aprendizaje de forma gradual y pautada, proponiendo actividades alternativas, ya sean de refuerzo o ampliación. Por último, el componente táctico ofrece orientación para introducir un elemento de reflexión, como son las herramientas que favorecen el entronque de los 3 anteriores componentes. Implica el diseño de las actividades, término que pone énfasis en las características específicas de una actividad de aprendizaje donde lo electrónico media y da forma.
La I-actividad es entendida en su dinámica de interacción y promoción del diálogo y la colaboración, poniendo énfasis en la autogestión del estudiantado y la promoción de un aprendizaje activo. Entre estas tenemos actividades de análisis y síntesis, actividades de investigación y de resolución de problemas, actividades de interacción y comunicación, actividades de construcción colaborativa del conocimiento y actividades de reflexión. Estas actividades son posibles de implementar en entornos en línea, articuladas o no con la presencialidad, es decir, en línea, mixtas o híbridas, o simplemente con un enfoque de aprendizaje mejorado con las tecnologías. Se plantea emerger una pedagogía para una presencialidad intermitente, pensada desde la perspectiva de una transición de la presencialidad al aprendizaje en línea. Es posible entonces plantear escenarios alternativos que posibiliten cierta reversibilidad, por lo que las combinaciones posibles son múltiples, contándose con infinidad de recursos para cada actividad, objetivo y estudiante, siendo necesario una evaluación autorreguladora, diversificada, con distintas fuentes, formativa y continua, que se centre más en el procedimiento que en el resultado, en donde la tarea del docente es acompañar al estudiante a lo largo de todo ese proceso y ayudarlo a que desarrolle todo su potencial y alcance los objetivos de aprendizaje propuestos. Se concibe entonces la evaluación en línea como el hilo conductor del aprendizaje, que a la vez ayuda a mantener a los estudiantes comprometidos, activos y motivados. Por lo que en esta propuesta de tecnoeducación universitaria emergente se plantea una evaluación que vincula e involucra obligatoriamente tanto a los docentes como a los estudiantes, haciendo un triángulo comunicativo y de ayuda fructífera, donde el compartir y el interactuar se han valorado en toda su extensión, tanto en el presente como en el futuro, evidenciándose un ciclo de planificación, mediación y evaluación de la práctica tecnoeducativa. Para finalizar, quiero citar a Arboni, 2006, quien expresa que ser sabio consiste, sobre todo, en saber buscar, elegir o seleccionar aquello que nuestro intelecto requiere en cada momento. De modo que la tecnología es una fuente de motivación y estímulo para aprender, debido a la posibilidad de un mayor control sobre el propio proceso de aprendizaje, pues incita a las personas que aprenden a tomar decisiones sobre cómo y qué aprender. Gracias por su atención, quedo atento a sus comentarios y preguntas.